sugiere. Es posible que pienses en ese juguete tan vistoso de tu hermano pequeño, o que recuerdes la botella de leche de cada mañana o la de refrescos de la merienda de verano. Quizás tu imaginación no vaya más allá. Los plásticos han ido entrando tan suavemente en nuestra vida. Hay infinidad de artículos de plástico a tu alrededor, muchos más de los que imaginas, y además cumpliendo unas misiones que probablemente estés muy lejos de sospechar. Si intentáramos eliminar de nuestro entorno los productos fabricados con plástico, veríamos desaparecer nuestros objetos más familiares. También en medicina los plásticos desempeñan un papel vital, en las transfusiones de sangre, en los marcapasos, en las prótesis que permiten que un cojo ande o que un sordo oiga, corrigiendo defectos visuales. Un festival de música, un campeonato de fútbol, incluso las visitas del hombre a la luna están al alcance de tu vista y oído. En todo ello están presentes los plásticos. Lo puedes comprobar en el aparato de radio o en el televisor. ¿Y qué me cuentas de la comida? Los envases, los utensilios, los electrodomésticos, en todos ellos están presentes los plásticos. Precisamente porque los plásticos tienen tantas aplicaciones, están en la basura de cada día. Cada persona en un centro urbano produce en promedio más de 1 kilo diario de basura. Los plásticos representan el 7% de la basura, pero como son muy ligeros, ocupan el 20% en volumen. Además, son duraderos y químicamente inertes. Por ello, muchas veces ensucian visualmente. Saltan a la vista en el campo, en la playa, al lado de la carretera. Y nosotros, los ciudadanos, somos muchas veces responsables de esta ciudad sucia porque tiramos en cualquier parte botellas, bolsas y otros envases. Existe una fórmula mágica para reducir nuestros residuos plásticos: reciclarlos. Los plásticos son recuperables. Pueden tener más de una vida. Se puede reciclar mediante el reciclado mecánico, el reciclado energético o recuperando los constituyentes iniciales. Llegan a la planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos junto con el resto de los residuos recolectados por los servicios de recogida de basura doméstica y son depositados en un foso sin previo manejo. Unos pulpos hidráulicos de garra alimentan las líneas de tratamiento de las basuras. Los residuos son introducidos en un alimentador con velocidad constante para facilitar las operaciones de concentración y separación de los residuos. En esta primera etapa, los desechos orgánicos e inorgánicos van mezclados. En el trayecto de la cinta transportadora se seleccionan y retiran manualmente las piezas de vidrio, así como los objetos voluminosos. Las transportadoras conducen las bolsas de basura hacia la boca de la criba giratoria o trommel, donde se seleccionan los materiales por su tamaño y se separa el material orgánico del inorgánico, entre el que se encuentra el material recuperable: vidrio, plástico denso, blanco y de color, papel o cartón y metales.
plástico separado es conducido hacia un sistema de prensas donde se preparan paquetes que luego serán enviados a la planta de reciclado para su recuperación y transformación en un nuevo producto. Existe una fórmula revolucionaria para evitar que los plásticos tengan que sufrir esta dura batalla junto con el resto de la basura. Esta fórmula tiene un nombre: recogida selectiva. ¿Qué significa? Pues que en el hogar los objetos de plástico se pueden guardar en bolsas o cubos separados del resto de la basura y luego depositar en contenedores especiales emplazados para ese fin. En varias ciudades españolas se procede de esta manera con excelentes resultados. Así los objetos de plástico no se ensucian con la basura orgánica y su recuperación es más sencilla y eficaz. De reciclado pueden llegar tanto residuos plásticos procedentes de nuestras basuras como de origen industrial: bobinas, bolsas viejas o defectuosas, films de embalaje, etc. Una vez allí, alimentan una máquina que las trocea y reduce su tamaño. Se introducen en un triturador especial que los convierte en pequeñas partículas por medio de cuchillas. Una vez obtenido el tamaño deseado, son transportados neumáticamente a los hilos de homogenización. Son conducidos a una máquina que funde estos residuos plásticos. Una vez fundidos y plastificados, pasan a través de un cabezal que los convierte en hilos. Estos hilos son enfriados en una balsa con agua. Cortados en pequeños gránulos. Los gránulos obtenidos se han convertido en una nueva materia prima reciclada. Posteriormente son envasados en sacos. Paletizados, etiquetados con el número de lote, fecha de fabricación y calidad de producto. La nueva materia prima reciclada está lista para volver a ser utilizada. En Almería,
El cultivo bajo abrigo, agricultura de invernadero, ocupa más de 15.000 hectáreas y es una de las principales actividades de impulso a su desarrollo económico. Para que esta actividad fuera posible se incorporó desde hace años el material plástico en forma de films, como cubierta de plantaciones, acolchados de suelos o túneles de cultivo. Una vez cumplida su misión protectora del cultivo, 17.000 toneladas de film plástico eran abandonadas en las zonas próximas a los invernaderos o se quemaban en forma indiscriminada. Para dar solución a este tema se ha puesto en marcha un proyecto de recogida y posterior reciclado de los residuos plásticos procedentes de las actividades agrícolas, lo que convierte a Andalucía en uno de los primeros lugares del mundo donde se reciclan los plásticos de invernadero. Los plásticos son recogidos y trasladados a la planta de tratamiento para darles una segunda vida. Llegan a la planta de reciclado mecánico. Son depositados en una cinta transportadora que los descarga más tarde en la cortadora continua. Pasan luego por distintas etapas: lavado, centrifugado, compactación, secado, extrusión y mezclado. El resultado final son estas lentejas o granza de plástico reciclado, lista para ser utilizada en la fabricación de nuevos productos. Se utiliza el reciclado mecánico cuando se trata de plásticos que no se encuentran muy deteriorados por la intemperie. En cambio, para los plásticos que han sufrido el deterioro del sol y del aire durante varias temporadas, o bien se encuentran muy sucios, el proceso industrial que supone su recuperación vía reciclado mecánico implica un impacto medioambiental desfavorable. En este caso, la alternativa más adecuada resulta la valorización energética que utiliza el poder calorífico del plástico, que es el mismo que el del fuel oil o gas natural. 1 kilo de plástico equivale energéticamente a 1 kilo de fuel oil. El residuo plástico se transforma así en energía, sustituyendo a otros combustibles utilizados habitualmente. Con la granza, resultado del reciclado mecánico, se pueden fabricar diferentes productos, como tuberías, macetas, bidones, botellas, cubos, y también mobiliario urbano, como bancos de jardín y plazas, mesas e incluso estructuras para juegos infantiles. Pero para llegar a estos productos finales, la granza reciclada tiene que pasar por varios procesos. Un equipo automático fabrica botellas para líquidos industriales. Las botellas son de excelente calidad y han sido fabricadas con granza reciclada.
plásticos de confección, las bobinas obtenidas se transforman en rollitos de bolsas de basura listas para volver a ser usadas. En este proceso hemos visto todo el ciclo completo de unos residuos plásticos que, en lugar de ser depositados en los vertederos, se han convertido por medio del reciclado en productos nuevamente utilizables, cerrando así el ciclo completo. Fabricación, uso, reciclado y nuevamente uso. Porque reciclar es dar una nueva vida a los plásticos. El cultivo hortícola bajo abrigo, agricultura de invernadero, ocupa importantes extensiones en nuestro país y en algunas zonas como Almería, con más de 15.000 hectáreas cultivadas, constituye una de las principales actividades de impulso a su desarrollo económico. Para que esta actividad fuera posible, se incorporó desde hace ya años el material plástico en forma de film, como cubierta de plantaciones, acolchado de suelos, túneles de cultivo, tuberías. Gracias a ellos, tierras naturalmente áridas se han convertido en un auténtico vergel. Mares de plástico protegen su nueva riqueza. Una vez cumplida su misión protectora de los cultivos, 17.000 toneladas de films eran abandonados por sus usuarios en las zonas próximas a los invernaderos o se quemaban en forma indiscriminada con el consiguiente impacto medioambiental. Actualmente los ayuntamientos han prohibido la quema de residuos plásticos, lo que ha contribuido a disminuir la contaminación del aire, pero ha aumentado la presencia de estos residuos en el campo, con la consiguiente incidencia visual y en algunos casos obturando drenajes y ramblas. Para dar solución a este tema se ha puesto en marcha un programa de recogida y posterior reciclado de los residuos plásticos procedentes de actividades agrícolas, lo que convierte a Andalucía en uno de los primeros lugares del mundo donde se reciclan los plásticos de invernadero. La Fundación Española de los Plásticos para la Protección del Medio Ambiente, entre cuyos principales objetivos está el de apoyar iniciativas para resolver problemas de esta naturaleza, junto con la Agencia de Medio Ambiente de Andalucía y en coordinación con 9 ayuntamientos de la zona, elaboraron un programa que incluye una campaña de choque orientada a limpiar la zona de plásticos residuales para luego reciclarlos, ya sea en forma mecánica o transformándolos en energía. Inicialmente se trató de concienciar a los agricultores acerca de la importancia de su colaboración en la limpieza del campo, y para ello se los invitaba a depositar los residuos plásticos procedentes de los invernaderos en los centros de almacenaje o bien colocarlos atados en forma de rollo a los lados de las zonas de cultivo para que pudieran ser recogidos por los vehículos de los ayuntamientos. Los residuos plásticos procedentes de los invernaderos pueden ser reciclados a través del reciclado mecánico cuando se trata de plásticos que no están muy deteriorados por la intemperie. En cambio, cuando los plásticos han sido agredidos por el aire y el sol durante varias temporadas, se aconseja la recuperación energética. Una vez recogidos, los residuos plásticos son trasladados a la planta de tratamiento para darles una segunda vida. Los plásticos de mejor calidad llegan a la planta de reciclado mecánico, donde se preparan en fardos. Los fardos de plástico ya compactados son depositados en una cinta transportadora que los descargan más tarde en la cortadora continua. Después se suceden una serie de etapas.
tras ser cortados, pasan por un doble proceso de lavado, centrifugado, compactado. Luego se secan, extrusionan y mezclan hasta convertirlos en lentejas o granza de plástico reciclado, lista para ser utilizada en la fabricación de nuevos productos. Envases, contenedores para frutas y hortalizas, maceteros, bolsas de basura, postes para soportar los propios invernaderos. Estas instalaciones funcionan durante las 24 horas del día en 3 turnos. El agua utilizada durante todo el proceso es depurada y reutilizada en el circuito de reciclado mecánico. Cuando los residuos plásticos de invernaderos han sufrido la agresión del viento y el sol durante varias temporadas y se encuentran muy sucios y deteriorados, el proceso industrial que supone su recuperación por vía del reciclado mecánico implica un impacto medioambiental mayor que el beneficio que se va a obtener. En este caso, y aplicando criterios de ecobalance o análisis del ciclo de vida, la alternativa más adecuada resulta ser la valorización energética, que aprovecha el poder calorífico del plástico, que es el mismo que el del fuel oil o el del gas natural. 1 kilo de plástico equivale energéticamente a 1 kilo de fuel oil o de gas natural. Es posible utilizar con éxito estos residuos plásticos como energía, sustituyendo a otros combustibles usados habitualmente en centrales térmicas, cementeras o cerámicas, mediante sistemas de combustión controlados que aseguran el proceso. En la actualidad, muchas centrales térmicas y cementeras utilizan como combustible el carbón. La utilización de residuos plásticos en lugar de carbón representa un mayor poder calorífico, a la vez que disminuye sustancialmente la emisión de anhídrido carbónico, produce menos metales pesados, no genera dióxido de azufre, al no ser el azufre un componente de los plásticos, y produce menos cenizas. Reciclado mecánico, valorización energética. 2 alternativas de recuperación para dar una nueva vida a los plásticos agrícolas y al mismo tiempo cultivar la limpieza del campo. Qubits, Soluciones Sociales y Ambientales presenta la planta de escobas a partir de botellas PET. La Qubits desarrolló este proyecto con el propósito de la generación de empleo, renta y inclusión social. Dirigió a cooperativas de recogedores de basura, asociaciones, agencias públicas, sistemas penitenciarios industriales, institutos, fundaciones y proyectos ambientales. El sistema simplificado de la producción permite al colaborador que con solamente 2 días de entrenamiento él esté listo para producir las escobas domésticas o la escoba de la limpieza pública. El proyecto de la escoba ecológica viene a satisfacer a las acciones ambientales, que estos últimos años han dado un énfasis más grande en la preservación de nacientes y arroyos, y aún en las situaciones de la acumulación de la basura en las ciudades. El proyecto quita hoy del medio ambiente cerca de 3.000 botellas por día, y recibió ya un premio del Ministerio de Ciencias y Tecnología. Qubits, Soluciones Sociales y Ambientales. Constantemente desarrollando nuevas tecnologías, contribuyendo con la valorización del ser humano y del medio ambiente.